It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing Bien, vamos a hablar de derechos humanos. Estoy bien acompañado de un invitado internacional, asesor internacional en derechos humanos, Adalberto Méndez. Bienvenido a República Dominicana desde México para la República Dominicana. Qué placer tenerte por acá. Qué amable, Manuel. Muchísimas gracias. Y hablar de derechos humanos, donde es un tema que a veces es controversial, a veces podemos entenderlos, hay mucha gente que pueden confundirlo y realmente es un tema que debe estar presente en la mesa día a día, derechos humanos. No, definitivamente es un tema necesario, ¿no? Ni siquiera por un tema de que esté en boga. Al final del día, hoy de la conformación del derecho internacional obliga a que todos los estados a nivel global, ¿no?, estén garantizando de una u otra manera el respeto irrestricto a los derechos humanos, y sobre todo en América Latina, que es una configuración compleja. Sí. Bueno, dijiste una palabrita clave ahora. América Latina es una configuración compleja. Claro. Y es realmente así. O sea, ¿cómo son los derechos humanos en América Latina y el Caribe? ¿Qué tan complicados son? Mira, Manuel, yo creo que hay una identidad particularmente en los patrones de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, se vive una situación crítica en esta área del continente, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está pasando en Brasil, lo que está sucediendo en Ecuador, en Chile, es sintomático de que es importante reforzar el Estado de Derecho, pero particularmente llegar a un fortalecimiento institucional de la protección irrestricta a la persona, ¿no? Sí. Países como México, que también acumula el 35% de las denuncias que llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, te da un poco la visión de lo que se necesita hacer como país. Somos uno de los países que tiene el sistema más complejo de protección a los derechos humanos a nivel internacional, más de 100 instituciones públicas a nivel local y federal que protegen los derechos humanos, pero con el número más acumulado ante el sistema interamericano, ¿no? Es un sistema caro, pero poco eficiente. Yo creo que es importante tomar en cuenta que estos esfuerzos que se están haciendo en naciones como la mía, pero también lo que ha sucedido en otros países como Brasil, como Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, ¿no?, Colombia, es indispensable fortalecer el Estado de Derecho desde la protección a la persona. Creo que el mejor ejemplo ahorita, actualmente, es, por ejemplo, la necesidad de fortalecer a los tribunales, como lo que está sucediendo en Colombia con la Justicia Especializada para la Paz, ¿no? Un proceso histórico, un proceso 100% latinoamericano, y que realmente necesitamos tomar en cuenta para fortalecernos como región en una región del mundo, Sí, compleja y con tantas violaciones día a día. claro que sí. ¿Qué tan complejo es entender cuando realmente hay una violación de derechos humanos? Porque se tiende a confundir el tema de me están violando mis derechos, pero cuando se va a una evaluación probablemente no hay ningún tipo de violación de derechos, pero en muchos casos sí hay violación de derechos. ¿Cómo el ciudadano a pie de la calle puede entender realmente cuando hay una violación de derechos humanos? Y creo que particularmente el primer comentario que quería al respecto es: la violación a derechos humanos es cuando afecta directamente mi esfera jurídica como persona. Es decir, cuando el Estado, ¿no?, cuando el Estado está vulnerando los derechos que me tocan como ciudadano de ese Estado, como el acceder a un tribunal, como el acceso, por ejemplo, a los servicios básicos, ¿no?, por ejemplo, el acceso a la salud o el acceso incluso a servicios, por ejemplo, de carácter migratorio, existe una vulneración categórica, tangible en materia de derechos humanos. Sin embargo, estamos en una situación compleja. En el mundo, la violación a derechos humanos de manera vertical, es decir, donde la autoridad es la que viola este derecho humano, está cambiando porque está evolucionando. Y hoy ya estamos hablando de relaciones horizontales o efecto horizontal de los derechos humanos, es decir, de hablar de particulares que pueden estar vulnerando la esfera del individuo. En ese sentido, viene un gran reto de por medio, y es que hay países que todavía no entran en la dinámica de la protección irrestricta a los derechos humanos, están en camino y viene una nueva reconfiguración del tema, lo cual representa dos retos: una inmediata actualización en la materia, pero sobre todo reformas de alto calado a nivel constitucional, procesal, inclusive leyes de carácter sustantivo, pero otra también, lo que acabas de mencionar,
la capacitación y la difusión eficiente. Sí. Muchas de las personas no desconocen cuáles son sus derechos, desconocen a qué tienen derecho frente a un exceso del Estado. O qué dice la incluso- Constitución de su país. Claro, entonces tenemos que empezar por lo más básico. Sí. Entonces es un proceso de construcción desde la promoción eficiente en las primeras etapas de la vida hasta la profesionalización efectiva en la defensa desde las instituciones públicas, pero también desde la organización civil organizada. ¿Qué es lo difícil para un defensor de derechos humanos? Porque usualmente también pueden decir, no, este es un defensor de delincuentes, Claro. este es un defensor de lo mal hecho. Pero ¿qué es lo difícil realmente? Y todo el mundo tiene el tema de poder ser defendido en sus derechos humanos, sea cualquier situación en la que está enfrentado. Mira, sin duda alguna, el estigma que los defensores y defensoras de derechos humanos tienen en el mundo es común, ¿no? Sí. Se les identifica como defensores de delincuentes, lo cual es una gran mentira. Yo siempre digo, se lo digo cuando tengo al frente a un grupo, por ejemplo, de policías que son los más resistentes a entender esta visión. Y es que los derechos humanos fortalecen al Estado de Derecho, no lo disminuyen. Por el contrario, fortalecen al Estado de Derecho. Y entonces los primeros interesados en el respeto irrestricto de los derechos humanos tendrán que ser las propias autoridades, por ejemplo, en el caso de las autoridades policiales. ¿Por qué? Y yo siempre hago la misma pregunta. Es muy fácil hablar desde fuera cuando uno quiere estigmatizar al delincuente que ha salido. Pero hay que voltear, digamos, esta moneda y ver qué pasaría cuando ese delincuente no es un delincuente de verdad y es un falso delincuente. Yo creo que es la violación más común en el continente, incluso en el mundo, ¿no? ¿O se ha cumplido su condena ya? Exactamente, o se ha cumplido su condena. Sin embargo, vienen grandes retos para el tema de los derechos humanos. Y creo que el primer reto que representa o que presenta un defensor es la constante actualización. Es una materia que exige actualización continua, pero sobre todo dinamismo. Hay un vicio en materia de derechos humanos y es que se creería que la defensa de los derechos humanos es de escritorio y ahí no hay nada más cerrado que eso. Sí. Es una defensa que exige caminar la vulnerabilidad, ¿no? Estar presente en las situaciones de alta vulnerabilidad. Mira, usualmente se habla de defensa de derechos humanos para grupos vulnerabilizados, Claro. pero entra en la defensa de derechos humanos todas las personas. Totalmente. Entonces, ¿cómo clasificar esto? Porque si hablamos de grupos vulnerabilizados, podemos hablar de usuarios de droga, podemos hablar de población LGBTI, podemos hablar de trabajadoras sexuales, podemos hablar de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, pero de manera global, o sea, cómo todos montarse en el caballo de poder entender y también entender cuáles son nuestros derechos como entes individuales en la sociedad. Mira, yo creo que el primer tema es entender por qué hablar de grupos en situación de vulnerabilidad y no grupos vulnerables. La mortalidad del ser humano nos vuelve un ser vulnerable per se, por lo que hablar de vulnerabilidad inherente es un contrasentido. De entrada, eso sería el primer punto de reflexión. La defensa de cualquier persona atendiendo a su vulnerabilidad por su mortalidad Sí. exige una defensa efectiva. Sí. Por eso hablamos de situaciones que vulneran, ¿no? La situación es la que a mí me genera una situación, un estado de, digamos, de desproporción frente a algún actuar del Estado. Una persona con discapacidad no es vulnerable por su deficiencia física o condición de vida. Es vulnerable por las barreras que existen en el entorno que evitan que esta persona sea Exacto. igual ante otras condiciones. Lo mismo pasa con la población LGBT. No es que su condición la haga vulnerable, sino la resistencia o el rechazo social o incluso institucional genera una situación de vulnerabilidad. Sí. Entonces, el gran reto en materia es cómo identificar a los grupos en situación de vulnerabilidad. Es una identificación de barreras o obstáculos o actitudes del Estado o sociales que evitan la plena inclusión e igualdad de oportunidades de esa persona conforme a una persona considerada o mal considerada regular o normal, porque no existe un estándar de normalidad ni de regularidad. El único estándar de normalidad y regularidad es la igualdad por el simple hecho de ser persona. Así mismo es. Mira, mencionas mucho Estado. Entonces, en América Latina y el Caribe, o sea, Estado, igual también incluyendo República Dominicana, Estado somos todos. Claro. Pero usualmente la gente puede enfocarse solamente que Estado debe ser gobierno. Entonces, ¿cómo realmente llevar la conciencia de que Estado es todo el mundo, pertenece al Estado? Bueno, la teoría general del Estado prevé que el Estado contemporáneo, ¿no? es gobierno, población y territorio, ¿no? Sí. Sin embargo, digamos que más que el Estado, lo que tenemos que hablar es de la persona, ¿no? Y por eso la primera característica de los derechos humanos es la defensa o reconocimiento universal. Sí. ¿Eso qué significa? No conoce fronteras, ¿no? Sí, correcto. Y la universalidad no atiende a una limitante de carácter geográfica. Eso quiere decir que compartimos una condición, y esa condición es la condición de humanidad.
la mejor manera de identificar el respeto irrestricto a un derecho humano es el respeto a la propia dignidad. No existe un ente ajeno a la dignidad. La dignidad es ese respeto empático del otro hacia mi persona o hacia su persona como yo quisiera ser tratado o quisiera ser considerado. En ese entendido, ¿por qué tendría yo que hacer una diferenciación entre una persona de un país u otro país o de una clase social u otra clase social? El argumento se cae por sí solo. Sí, correcto. Argumentos pro vida, argumentos de extrema derecha, argumentos incluso, digamos, de extrema religión, ¿no? Descartaría automáticamente su postulado toda vez de que no existe diferenciación que valga bajo un contexto de humanidad. ¿Se viola solamente los derechos de los ciudadanos comunes o también se puede violar los derechos humanos hacia una autoridad por parte de un ciudadano que no sea una autoridad? Eso es una gran discusión. Y, por ejemplo, algo que ha estado muy hecho en el debate es, por ejemplo, qué pasa con los familiares de aquellos policías o militares que han estado involucrados, por ejemplo, en la defensa o en el proceso de pacificación de un país. Un policía también tiene derechos humanos. Claro. Un militar tiene también derechos humanos. Lo que hay que entender es cómo ese cuerpo del Estado, derivado de una relación de asimetría o de suprasubordinación con el gobernado, genera un exceso en contra de una población que es altamente vulnerabilizada. Pero puede haber militares o puede haber policías que sean víctimas del propio sistema estatal. Eso pasa, ¿no? Y existen los famosos falsos positivos en derecho internacional, que es cuando se genera una situación para justificar un exceso del Estado. Y, por ejemplo, ahí caen personas que no tendrán que estar purgando una pena, a lo mejor por la no comisión de un delito, pero se fabrica esta situación solo para poder quedar bien ante la población o ante los medios, ¿no? Sí, mira, República Dominicana ha recibido buenos comentarios por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema de que ha escuchado denuncias que han hecho representantes de la sociedad civil y que se han abierto a estos temas que han sido planteados, inclusive han sido presentados con embajadora de los derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay muchas instituciones en República Dominicana que trabajan el tema de derechos humanos. A tu juicio, como asesor internacional, sobre todo en derechos humanos, y que tienes una preparación que debí presentarla en la introducción del programa, porque también tienes una experiencia enorme y sería bueno en un momento compartirla. Pero, a tu juicio, ¿cuáles son los países que llevan la mejor bandera de poder presentar el tema de los derechos humanos? Mira, yo creo que a nivel internacional, sin duda alguna, los países nórdicos hoy han acaparado a lo mejor lo que se tuviera que hacer en el espectro de materia de derechos humanos. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un Suecia, por qué un Suiza, por qué un Islandia tienen políticas tan de avanzada? Yo te diría, y es porque la naturaleza del defensor del pueblo, del ombudsman en sueco, por ejemplo, Sí. tiene alrededor de 3 siglos y medio de su creación, ¿no? Fue una figura que nace en el Parlamento sueco hace 3 siglos. Si vemos los casos, por ejemplo, de México, donde tenemos apenas 27 años con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos un tanto incipiente, o el caso de Dominicana, que tiene 6 años la Defensoría del Pueblo, somos, digamos que países que estamos en proceso de maduración y de conformación de un sistema efectivo de protección a los derechos humanos. Sin embargo, creo que hay experiencias destacables a nivel local o regional. Por ejemplo, en casos de reparación del daño, sin duda alguna, la Corte colombiana ha sido una de las principales, pioneras en la materia de generar un estándar, suficiente o incluso ejemplar, no solo en América Latina, sino en el mundo en materia de reparación del daño, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos volteamos a ver a la Corte Constitucional Alemana en materia de ponderación de derechos, sin duda alguna, la manera en cómo se pondera el derecho, la colisión de derechos en la Corte alemana es de obligada referencia para alguien que se dedica a temas de consultoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso mexicano? Yo creo que en el caso mexicano tenemos una práctica bastante rescatable, que es la solución amigable de conflictos frente al sistema interamericano. Somos los que más solucionan por la vía de la conciliación un caso presentado ante la comisión. Y en el caso dominicano, yo estoy gratamente sorprendido por la Defensoría Pública, ¿no? Sí. Aquí es una defensoría realmente respetable, cosa que no pasa en mi país, por ejemplo. Aquí la persona prefiere un defensor público como abogado. Que a lo mejor que un abogado postulante. Claro. Y el defensor público es un experto en litigación penal, ¿no? Sí. Y realmente se forma y se constituye como un auténtico perito en la materia. De hecho, la manera en cómo se eligen los defensores públicos en Dominicana es por oposición. En otros países ni siquiera. Entonces, realmente creo que tendríamos que hacer un manual de buenas prácticas de derechos humanos, por ejemplo, a nivel región. Todos los países tienen que aportar, aunque no todos los países sean referencia. Así mismo es.
evolución, o sea, el mundo va evolucionando. Hay temas que quizás quedan un poco atrás, otros que van avanzando, pero la evolución puede ser también el causante del tema de poder sentir en algún momento de que hay violación de derechos humanos. Mira, yo creo que la presencia de los derechos humanos, si hacemos un poco de historia, está presente desde antes de Cristo, ¿no? Históricamente se cree o se considera que la primera referencia indirecta a los derechos humanos pues fue en la tragedia de Antígona, ¿no? Sí. Sin embargo, más bien yo creo que la evolución es en el desarrollo conceptual, Sí. ¿no? Siempre han estado presente de alguna manera esta visión de derecho natural o de esta protección naturalista de la persona. Más bien creo que lo que hemos logrado es que gracias a la internacionalización y a la globalización y hoy a los medios de información masiva, logramos reconfigurar nuevos espectros de protección que quizás hace unos años no hubiera estado en el contexto de esta discursiva en materia de derechos humanos, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en el caso ya lo mencionábamos, de los trabajadores digitales, ¿no? Hace 10, 15 años ni por aquí pensaríamos que una persona que trabaja en una plataforma digital pudiera ser un grupo en situación de vulnerabilidad. Hoy nos estamos dando cuenta que ante la masificación del empleo y la pulverización del salario, discúlpame, Sí, sí. estamos enfrentando una situación de precariedad excluyente y violatoria y vejatoria de los derechos fundamentales. Así, tu preparación, porque realmente hay que compartirla con la audiencia y tú has tenido experiencia hasta en funciones públicas en tu país. Así es. Primero empecé como funcionario de Cancillería en mi país, como asesor del embajador de México ante la OEA en Washington. De ahí tuve la oportunidad de colaborar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como director general del mecanismo de monitoreo de la Convención de ONU sobre Personas con Discapacidad. Y después una posición de viceministro en el Ministerio de Seguridad Social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ocupé la dirección normativa de vinculación y evaluación de delegaciones. Entonces, vaya, como funcionario público tengo un ratito de experiencia, ¿no? Qué bien. Y asesor internacional en distintos países. ¿Desde el sector privado se puede violar los derechos humanos? Definitivamente, en 2011, los principios de John Ruggie, que fue el documento que abre brecha en materia de empresas y derechos humanos, determinó 3 niveles de violación por parte de la iniciativa privada. Cuando una empresa nacional o multinacional genera un acto que viola directamente un derecho humano, como en el caso de la contaminación de un río, por ejemplo, Sí. cuando de manera indirecta abona a lo mejor a que se procure o se genere una violación a derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, de las grandes eólicas, que si bien es cierto no están generando una violación, a lo mejor el desplazamiento indirecto de población derivado de su actividad genera una violación a derechos humanos. O la tercera violación es con productores o suministradores asociados, es decir, a quien le compro, esa persona a quien le compro un insumo o le compro un servicio, vulnera un derecho humano. Las cadenas de producción de las altas cadenas de ropa o del cacao, por ejemplo. Así ¿no? mismo. Tú como asesor internacional, con la experiencia que tienes de visitar en muchos países con el tema de asesoría en derechos humanos, ¿cuáles son las poblaciones que son más vulnerabilizadas o vulnerables, como tú le quieras llamar, con el tema de los derechos humanos? Mira, el panorama desafortunadamente sigue creciendo, ¿no? Cuando tendríamos que irlo reduciendo. De entrada, personas con discapacidad, personas mayores, población LGBT, ¿no? Entendida Sí. como lésbico, gay, bisexual, Sí. transexual, transgénero, intersexual y queer. Niños, niñas y adolescentes, mujeres, población migrante y familiares, evidentemente. Y de ahí trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas o personas que viven con VIH, poblaciones indígenas. Y hoy te puedo decir que existen grupos emergentes, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y hoy trabajadores digitales, ¿no? Sí. Que sigue creciendo Claro, tristemente. que en el caso de al México, respecto. por ejemplo, los periodistas deben tener siempre mucho cuidado con el tema de Muchísimo. su seguridad. Existe hasta un mecanismo especial para la protección Sí. de periodistas. Qué placer hablar contigo y sobre todo con un tema que realmente apasiona y que es un tema que hay que tenerlo siempre presente, hablar de derechos humanos, que las personas entiendan lo que es derechos humanos y sobre todo no llevar a la confusión y también llevar esa manera de reconocer a los defensores de los derechos humanos, de que realmente hacen su trabajo, exponen su vida muchas veces Claro. y que no son defensores como quizás algunas personas pueden utilizar palabras hirientes, defensores de delincuentes o defensores de X nombre que quieran ponerle, que simplemente están ahí inclusive
el que hasta defiende los derechos humanos de otra persona, muchas veces se le violentan también sus propios derechos humanos. Así es, en efecto. Entonces, ¿hay quien defiende a quién? Yo creo que todos tenemos que defendernos a todos al final del día, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Cómo las personas en República Dominicana pueden seguirte a ti contactando en redes sociales, página o dónde pueden darte seguimiento a tu trabajo de derechos humanos? En mis redes sociales, en Twitter estoy como en mayúsculas Adal SAMMA. Y en Facebook, la página de mi nuevo libro, Ombudsman Corporativo, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas. Ahí estoy a sus órdenes. Adalberto, gracias por estar en República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes. Un por la placer y invitación. pronto te esperamos por aquí. Gracias. Y que venga la invitación a Punta Cana. Señores, hay más de Manuel Viernes.